origen, los colores. En el presente, las noches y los cuentos. Un desafío a tu imaginación. El examen se llama este cuento y es de Sebastián Guerra. ¿Quién no ha pasado por ese estrés infame de tener que rendir un examen, morirse de miedo, tener todas las dudas del mundo y no saber cómo bancárselo? Todos los que hemos padecido ese sufrimiento nos vamos a ver plenamente identificados en este cuento, con un agregado, que es el de la introspección profunda que hace Sebastián Guerra de los estados de ánimo y el resultado final, que es apabullante. Escuchamos entonces de Sebastián Guerra El examen. Parecía mentira cómo habían volado los días desde aquel en el que la fecha del examen podía considerarse un evento lejano y le enviaba el relajado mensaje de que tendría que comenzar a preparar el material uno de estos días para sentarse a estudiar. Él tenía que tener en claro que la vida universitaria ya no era la misma de antaño. Tenía que saber que un final no era más un claustro de tortura, sino una instancia más de aprendizaje. Al menos eso le habían venido repitiendo sus muy de repente modernos docentes durante todo el año lectivo previo. Había leído cerca de 3 veces todo el libro, artículo y resumen del programa que fueran de carácter obligatorio y una vez todos los textos optativos que resultaban adecuados para la profundización del conocimiento de la materia. Se sentía tal como siempre inseguro. Sin embargo, él sabía que no se trataba de una inseguridad irracional, sino que era fruto de un enunciado absolutamente lógico y racional. Cuanto uno más aprende, más advierte todo lo que no sabe. Cada libro que había leído se basaba, traía cuenta o citaba al menos otros 20 de los cuales se desayunaba de su existencia cada vez más cerca de la fecha de la mesa examinadora. ¿Qué pasaría si al profesor se le ocurría preguntarle sobre algún autor clásico o algún ícono de la materia y él no sabía ni de qué o de quién le hablaban? ¿Qué pasaría si en el examen él mismo citaba alguna fuente que remitiera necesariamente a alguna otra que le fuera desconocida? ¿Qué pasaría si el examinador no le preguntaba nada de lo que él había proyectado que le tomarían? Y por último, ¿cómo se iba a sentir si promediando el momento de la evaluación oral se daba cuenta que en verdad no había comprendido en lo más mínimo la asignatura? El día llegó al fin. El amanecer se demoró bastante desde la noche anterior, al menos es lo que sintió al no haber pegado un ojo por haber estado repasando mentalmente preguntas y respuestas, caras y gestos posibles, nombres, fórmulas y frases. La madrugada lo había encontrado proyectando incluso las eventuales actitudes, sonrisas y miradas que llevaría adelante ante cada tema que pudiera ser invocado en la mesa. La cabeza no le paraba un minuto. Comenzó a vestirse luego de un rápido duchazo y se marchó para llegar temprano al bar de la facultad. Siempre necesitaba estar ahí para tomarse un café y repasar apuntes, aunque más no fuera pasar hojas a la velocidad de la luz ante sus ojos, que ya fatigados no distinguirían más que letras sueltas y sin sentido inteligible. Pero a él lo relajaba mucho esa proximidad simbólica con el material, sabiendo que restaban tan pocos minutos para el momento en el que necesitaría demostrar que todo eso que tenía ahora enfrente se encontraba también adentro.
Con un paneo confirmatorio, con un pestañeo bastaba. Solo se trataba de mirar palabras clave, temas, nombres. Eran flashes. Le alcanzaba a ver que con un signo le remitiera algún pensamiento sobre su contenido para dar por sabido de qué se trataba y seguir de largo. La hora se aproximaba. La presión sanguínea se incrementaba junto con el pulso, las carillas pasaban más y más veloces, un sudor frío le plagaba la frente sin ser aún tan profuso como para caer en gotas al papel que tenía debajo de la mirada. Al espabilarse sintió como la camisa se despegaba del respaldo de la silla y pensó que esto no sería una buena señal, sobre todo considerando que era celeste y que por lo tanto la oscura y mojada espalda sería una clara radiografía de su nerviosismo. No hacía tanto calor ese día. Faltaría tener 1 o 2 días más para estar tranquilo. Pensó que tal vez se suspendiera la mesa, pero no. La hora había llegado y no había indicio alguno de que fuera a eximirse de este trance. Casi como si fuera obra de un artesano macabro. No bien pisó el aula el profesor con el listado en mano, proclamó su nombre. A lo que se siguió el imprescindible presente y el horrible pase alumno. El titular de la cátedra Eminencia del Derecho, que en instantes le tomaría, estaba más serio que de costumbre. Durante el dictado de clases siempre parecía un buen hombre, bien intencionado, casi simpático, pero hoy estaba como transfigurado. Tenía el claro aspecto de aquel a quien le ha ocurrido una desgracia, o más bien varias, entre las que, de seguro, se contaba la de haber hallado hacía unos minutos atrás a su esposa con su mejor amigo, e incontables noches previas en las que ella le venía diciendo lo mucho que le dolía la cabeza. Por un momento pensó que todas esas percepciones podían, en realidad, estar siendo un juego de su propia paranoia preexaminatoria. Tal vez no estaba el profesor tan mal aspectado, después de todo. Por fin, tenso, pero un poco menos, se sentó al tiempo que el profesor le dijo: mire, vea, le voy a hacer una sola pregunta. Si la responde bien, se va y ya está. Y si no, vuelve en julio, ¿ok? Por dentro era un solo nervio. No obstante, un aire cálido, interior, ascendente, que no supo si venía de pulmones o de tripas, le rozó las cuerdas vocales, soltando un timidísimo ok. Muy bien. Dígame cuál es el órgano rector conforme el código de Hammurabi que se haya reproducido por el de Fleitas en la versión previa a la utilizada por Vélez Sarsfield, pero no respecto del Código Civil, sino del Das Kapital marxista, y que eventualmente permitiría sortear con cierta holgura el problema del hambre en el mundo durante el curso del próximo milenio. Luego de cerca de un minuto de silencio, en el que palabras, imágenes de tapas, de libros, páginas con frases resaltadas se agolpaban junto con la totalidad de su sangre corporal dentro del cráneo, comenzó a sentir sus propios latidos y advirtió que el tiempo utilizado ya era demasiado para seguir intentando interpretar la pregunta, y que los dientes no soportarían la presión a la que los maxilares los estaban sometiendo. La situación más temida de su mundo de estudiante se había convertido en realidad. Lo único que le salió en ese momento fue: esto es introducción al derecho, ¿no? El profesor lo miró iracundo, con los ojos que se le salían de las órbitas y se inyectaban en sangre, gritándole al empequeñecido alumno: usted no sabe nada, imbécil. ¿Cómo va a venir sin estudiar? Y usted se dice abogado. Al tiempo mismo en que el despertador le anunciaba al joven letrado que debía levantarse pronto si quería llegar puntual a su primera audiencia.